Muy buenas tardes. Nuevamente mi agradecimiento a los amigos de Cefocap por la invitación y a ustedes por poder compartir este tema dentro de este curso que resulta bastante importante y que ya habíamos conversado, recordarán ustedes el tema relativo a la elaboración de la demanda, los requisitos que esto tiene, los anexos y que nos ha permitido tener una visión de los actos postulatorios, recordarán ustedes. Yo, con posterioridad a la exposición, les voy a enviar las diapositivas del evento académico. Les comento, he tenido un pequeño incidente que no me permite incluso ingresar con mi nombre, con mi usuario, como ustedes han podido ver, pero vamos a ir conversando y creo que al finalizar con algunas inquietudes que puedan tener, y vuelvo a reiterar, con relación a las diapositivas, yo se las voy a hacer llegar, que tampoco las puedo en estos momentos colocar, pero que se las voy a hacer llegar de todas maneras. Fíjense, la idea propiamente hoy día es desarrollar el tema de la contestación. Como habíamos hablado en un proceso judicial, hay dos sujetos procesales, una parte demandante y una parte demandada. La parte demandante ha iniciado el proceso judicial a través del acto jurídico procesal llamado demanda. Esta demanda contiene determinados requisitos que los hemos analizado, los hemos desarrollado y hemos visto que el juez, al momento de tomar conocimiento de la postulación del proceso, de la demanda propiamente, realiza un acto de calificación. Es decir, él lo único que tiene que hacer es verificar el cumplimiento de estos requisitos, ¿no?, que están señalados en el 424 y 425 del Código Procesal Civil. Una vez cumplido ello, el juez dispone el traslado a la parte contraria para que ésta pueda ejercer su derecho de defensa. Recordarán ustedes que uno de los requisitos de la demanda era mencionar el nombre del demandado y señalar su domicilio, su dirección. Entonces, verificado ello, se pone en conocimiento. Y así como hay el derecho de acción que realiza el demandante en el proceso, el demandado también va a ejercitar su derecho de contradicción, su derecho de defensa. Derecho de defensa que se materializa en un escrito, un acto jurídico llamado contestación. Entonces, ¿qué viene a ser propiamente la contestación? Es un acto de carácter procesal mediante el cual el demandado va a ejercer su derecho de defensa. Y lo que en primer lugar va a realizar es una oposición con relación a las pretensiones que han sido propuestas por su parte contraria, en este caso por el demandante. Pero fíjense, además de esta posibilidad que tiene el demandado en el proceso judicial, él también puede realizar diversos actos que de alguna u otra manera pueden cuestionar los argumentos señalados por su contrario. ¿Recuerdan ustedes que también cuando hablábamos de la demanda hacíamos especial énfasis a cada uno de los requisitos y decíamos por qué era necesario y cuáles eran las prerrogativas en el caso de que no se cumpliera con realizar correctamente alguna información? ¿Recuerdas qué pasaba cuando el demandante no señalaba correctamente quién era el juez competente? Pues yo podía plantear una excepción. Recuerda que conversamos eso muy generalmente y que ahora lo vamos a desarrollar. Y decíamos también qué es lo que pasa cuando el demandante señala, por qué el demandante como requisito se establece en el código señalar su nombre, ¿no? Que era el tema de identificación para que el demandado pueda verificar si esta persona tiene o no tiene la legitimidad para obrar. Señalábamos también qué es lo que sucede en el caso del propio demandado, ¿no? Si él mismo podía mencionar que no estaba legitimado para actuar en el proceso. Entonces, ya habíamos adelantado algunos aspectos relativos a estos mecanismos de defensa que podía realizar este demandado en el proceso judicial. Entonces, eh, como habíamos señalado, ¿no? El demandante plantea una teoría del caso, ¿no? Y el demandado también ahora va a plantear su propia teoría del caso. Su propia teoría del caso que implica propiamente los argumentos de defensa que va a tener él frente a este demandante
¿no? Y por eso podrá proponer incluso las llamadas excepciones, defensas previas, cuestiones probatorias, ¿no? Fíjense que el demandado tiene una gran cantidad de posibilidades que puede realizar, actos procesales que puede llevar a cabo durante el desarrollo del proceso. En un primer lugar, contestar la demanda, pero él también puede allanarse a la demanda. Fíjense, él también puede plantear la conciliación, la transacción, ¿no? Él también puede de alguna u otra manera efectuar excepciones, defensas previas en el proceso judicial. O sea, puede haber mecanismos propiamente de ataque, ¿no? De defensa, o, como les digo, a través del allanamiento, poder de alguna u otra manera aceptar las pretensiones que ha planteado el demandante en el proceso judicial. Y también puede tener una postura negativa, es decir, no hacer nada. Y al no contestar la demanda, al no ejercer su derecho de defensa, que es una prerrogativa, ¿no? Va a haber determinadas consecuencias en el proceso. Y como muchos de ustedes están pensando, en este momento surgiría una figura, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando el demandado no contesta el proceso judicial? Aparece una figura que se llama, o se coloca el demandado en una situación que se llama situación de rebeldía, ¿no? Y bajo esta prerrogativa, el proceso judicial se va a encaminar de una manera completamente distinta. Y como les decía, ¿no? El demandante plantea su teoría del caso, el demandado al contestar planteará también su teoría del caso. Pero ¿qué es lo que establece el Código Procesal Civil con relación a los requisitos que debe tener el escrito o el acto jurídico llamado contestación de demanda? Así como al demandante se le exige determinados requisitos que están en el 424, ¿no? El demandado también va a tener que cumplir determinados parámetros o requisitos para poder elaborar su escrito de demanda, de contestación. Vuelvo a reiterar, escrito de contestación en el cual debe contener o estar propiamente la teoría del caso, ¿no? Su defensa, sus hechos, medios probatorios y normatividad o argumentación propiamente jurídica de su defensa. Entonces, el Código Procesal Civil ha establecido que el demandado debe observar los requisitos para la demanda en lo que corresponda. Si retrocedemos un poco a la clase anterior, recordarán ustedes que es requisito de la demanda designar el juez y que en un primer momento no podría haber una designación propiamente directa, ¿no? Como demandante, es muy difícil que se pueda mencionar primer juzgado, segundo juzgado civil, tercero, cuarto, ¿no? Salvo que sea un juzgado único, ¿no? Pero en principio el ingreso a la demanda va a ser de manera aleatoria. Bajo este parámetro, cuando ya presento la demanda, ¿no? Ya me van a dar una numeración y yo voy a saber quién es el juez que va a conocer el proceso judicial. Entonces, el demandado ahora sí tiene esa información porque en la notificación le llega una cédula, ¿no? Y en esa cédula contiene los datos del expediente, quién es el secretario, quién es el especialista, ¿no? O especialista legal, quién es el juez y exactamente cuál es el órgano que va a tramitar el proceso judicial. Entonces, primer requisito, yo ya voy a poder colocar los datos del expediente, voy a poder colocar a quién va dirigida la contestación, qué juez es el que está conociendo ese proceso judicial. Voy a colocar mis datos de identificación como demandado, ¿no? Y ahí ya señalaré mi domicilio procesal, mi casilla procesal, ¿no? Es en ese momento donde ya me estoy apersonando al proceso judicial y eso va a permitir que ya a partir de ese momento el juez pueda notificar a las partes a través de los medios informáticos correspondientes, en este caso a través de el correo electrónico, ¿no? Especialmente en el tema del SINOE, ¿no? Que todos los abogados debemos tener una casilla electrónica. Entonces, luego vienen los datos, ya no será necesario colocar los datos de la contraparte, porque ya se sabe los datos que han sido señalados en la demanda. Voy a
precisar mi propio petitorio, ¿no? Mi propio petitorio. Voy a poder establecer mis propios hechos, ¿no? Como demandado. Voy a poder establecer mis propios medios probatorios, ¿no? Mis propios anexos, ¿no? Que tendré que plantearlo. Entonces, al momento de contestar la demanda, yo tengo que verificar qué requisitos de el 424 son aplicables, ¿no? En este caso, a al sujeto llamado demandado. Ese es el primer punto. El segundo es el relativo a que el código establece que el demandado, fíjense, debe pronunciarse respecto de cada uno de los hechos expuestos en la demanda. Regresamos nuevamente al escrito de demanda. Recuerden que en el escrito de demanda había el tema relativo a la fundamentación fáctica o fundamentación de hechos, y yo señalaba primero, segundo, tercero, cuarto, de manera enumerada establecía una secuencia, ¿no? Una historia de lo que había sucedido preprocesalmente. En este momento, al momento de contestar la demanda, yo tengo que referirme respecto de cada uno de esos puntos señalados por el demandante, ¿no? En su demanda. Entonces, al punto primero, que si es cierto que firmamos un contrato con fecha 26 de enero del 2019. Al punto 2, que es cierto que se estableció una cuenta de ahorros para poder ahí depositar los montos relativos al arrendamiento. Al punto tercero, que no es cierto que yo haya incumplido con el pago de las cuotas. Al punto quinto, que sí es cierto que he recibido una carta notarial de requerimiento. Entonces, yo tengo como demandado que pronunciarme expresamente respecto de cada uno, vuelvo a reiterar, de los hechos que han sido señalados por el demandante en su demanda. Eso tiene que quedar, señores, completamente claro, ¿no? Porque incluso el hecho de no decir nada, el hecho de que haya una respuesta evasiva o una negativa genérica, ¿no? Como dice la norma, el juez puede apreciar esta circunstancia como un reconocimiento de verdad. Entonces, no nos favorece en nada, procesalmente hablando, desde el punto de vista del trámite del proceso judicial, no pronunciarnos con relación a los hechos. Entonces, cada hecho que ha sido señalado por la parte demandante, yo tengo como demandado que refutar. En algunos casos, como les digo, corroborar sí, que sí es cierto, y en otros casos mencionar en todo cada, mencionar la negativa, ¿no? ¿Esto qué va a permitir más adelante, no? Que el juez pueda verificar y pueda comprobar en qué hechos, ¿no? En qué situaciones hay a los aspectos propiamente contradictorios y los hechos no contradictorios. Recordarán ustedes que dentro del proceso civil, bajo el sistema de oralidad, ahora se establece que el juez deba fijar los hechos controvertidos y hechos no controvertidos. ¿Y cómo surge estos hechos controvertidos y no controvertidos? Casualmente, de la contraposición que va a poder realizar el juez de la lectura de la demanda y de la lectura de la contestación. Por eso vuelvo a reiterar que es importante que el demandado, al momento de contestar, y porque es una obligación establecida por la norma procesal, se refiera a cada uno de estos aspectos fácticos, ¿no? Si son 50 puntos o considerando que ha establecido el demandante, yo como demandado tengo que contestar cada uno de ellos, hacer referencia a cada uno de ellos, porque, vuelvo a reiterar, esto lo establece la propia norma y porque esto va a permitir más adelante al juez poder establecer los hechos controvertidos y hechos no controvertidos en ese caso en concreto. Luego, fíjense, la norma procesal también establece el hecho de que el demandado, al momento de contestar, tenga que reconocer, dice el código, o negar de manera categórica la autenticidad de los documentos que se le atribuyen. Puede aceptarlos, puede negarlos, o en algún caso puede establecer, por ejemplo, eh, que no han sido entregados, ¿no? Toda la documentación, hay algún faltante, eh,
o propiamente establecer, como les digo, el cuestionamiento, ¿no? A estos medios probatorios. Y como habíamos hablado al inicio, ¿no? Dentro de los diversos mecanismos que tiene el demandado, la posibilidad de defenderse dentro del proceso judicial, casualmente está una figura que se llaman cuestiones probatorias. Y es un tema que vamos a desarrollar más adelante, pero ¿qué son las cuestiones probatorias? Básicamente es un mecanismo de defensa que tiene el demandado para cuestionar, para poner en tela de juicio los medios probatorios propuestos por la parte demandante. También recordarán ustedes que en la clase anterior hacíamos referencia, ¿se acuerdan?, a la llamada dialéctica del proceso. Y decíamos que el proceso judicial es eso, dialéctica, y que en esa dialéctica había contraposición de posturas. Entonces, si el demandante presenta sus medios probatorios, lo que sustentan su teoría del caso, su tesis, el demandado podía cuestionar estos medios probatorios. Y este cuestionamiento, como les digo, se da a través de esta figura llamada cuestiones probatorias. Hay que tener en cuenta también que el hecho de que el demandado no diga nada con relación o no niegue los medios probatorios o los documentos presentados en el proceso, ¿no? También, de alguna u otra manera, el juez va a tener en cuenta o va a ser apreciado como un reconocimiento o una aceptación de la recepción de esos documentos, ¿no? Si es que yo no he podido cuestionarlos en ese momento, en ese acto de, eh, de poder contestar la demanda. Entonces, ya señalado los hechos por parte del demandado, cuestionando los hechos de la parte demandante, ya reconocido o negado la autenticidad de los documentos que se han presentado en el proceso judicial por parte del demandante, ya planteada mis cuestiones probatorias, que, vuelvo a reiterar, lo vamos a desarrollar en unos minutos. Ahora, el demandado va a poder exponer sus propios hechos, ¿no? Va a poder establecer su propia teoría del caso. Por eso, en una estructura del escrito de contestación, fíjense, colocamos los datos del expediente, colocamos el nombre del juez, señalamos nuestros datos como demandado, precisando nuestra casilla procesal, nuestro domicilio real, establecemos cuál es nuestro petitorio, establecemos los hechos en los que se funde esa demanda y vamos a rebatir cada uno de ellos. Vamos a precisar si corresponde negar algún medio probatorio que se haya presentado y luego voy a poder establecer mi propia exposición, mi teoría del caso. Como yo, en el caso de ser el demandado, tengo mi propia visión de los hechos. Eh, ¿Cómo considero yo que se ha llevado a cabo las circunstancias previas al proceso? Porque no necesariamente todo lo que dice el demandante en el proceso es cierto, es real, es verídico, ¿no? Y en este caso en concreto vamos a poder establecer, vamos a poder en ese momento yo contarle mi propia historia al juez. El demandante ya le contó su verdad. El demandante ya dijo cómo ocurrieron los hechos desde su punto de vista, habiendo precisado los medios probatorios y la normatividad que sustenta, teoría del caso. Entonces, ahora me corresponde a mí, como parte de este derecho de defensa, poder plantear mis propios hechos en los que fundamento, ¿no?, mi defensa. Igual tengo que hacerlo de manera precisa, de manera clara, de manera ordenada y sobre todo que sean entendibles, ¿no? Y que sea veraz la información que yo estoy proponiendo en el proceso judicial. Vuelvo a reiterar y voy a hablar de manera reiterativa con relación a mi teoría del caso, mi verdad. Entonces, yo como demandado tengo mi propia verdad
y voy a establecer mis hechos, voy a establecer mis medios probatorios, voy a establecer mi propia fundamentación jurídica. Entonces, estos aspectos son muy importantes y son muy relevantes que se tenga en cuenta al momento de establecer ello. Luego, como les decía, y dentro del esquema que establece el Código Procesal Civil está el ofrecimiento de mis medios probatorios, ¿no? Entonces, el demandado va a poder mencionar o señalar cuáles son los medios probatorios que sustentan su pretensión, que sustentan sus hechos, ¿no? Que se van a corroborar efectivamente con la fundamentación jurídica que también él tenga que la pueda amparar. Y que em, este ofrecimiento de los medios probatorios no debe limitarse, como les decía, ¿no? A la simple mención de los medios probatorios. Adjunto carta notarial, adjunto voucher de depósito, adjunto contrato. No, ustedes en los medios probatorios, al momento del ofrecimiento, tienen que señalar la finalidad de estos medios probatorios. Entonces, eh, por ejemplo, pues, el contrato de arrendamiento, ¿no? Con el que pretendo acreditar el vínculo, la relación jurídica que hay con la parte contraria. Eh, Copias de las boletas de depósito con el que permito acreditar que sí he estado cumpliendo de manera permanente con el pago del arrendamiento. Carta notarial de fecha tal con la cual contesté la carta presentada por la parte demandante, en la cual le refuté que sí estaba haciendo pago de las cuotas pendientes. Entonces, tengo que precisar en mis medios probatorios la finalidad, ¿no?, que tiene cada medio probatorio. Recuerden ustedes que el artículo 188, ¿no?, del Código Procesal Civil hace referencia a la finalidad de los medios probatorios, que es acreditar los hechos expuestos por las partes, ¿no?, en el proceso judicial y, de alguna otra manera, le permite al juez también poder mejor fundamentar sus decisiones judiciales. Luego del ofrecimiento de los medios probatorios, voy a señalar también los anexos, ¿no? Y evidentemente hay que, como les decía, distinguir. Una cosa es un medio probatorio y otra cosa son anexos. Muchas veces cuando se demanda o se contesta, se comete el grave error de colocar un ítem que dice medios probatorios y anexos. No, los medios probatorios son distintos a los anexos. Por ejemplo, a veces colocan medios probatorios y anexos, ¿no? Número uno, copia del DNI. El DNI no me sirve, en principio no acredita nada en el proceso judicial con relación a la pretensión. Yo en los medios probatorios lo que estoy planteando es situaciones en las cuales yo acredito, ¿no?, mi postura, acredito mi teoría del caso, como les decía, o acredito mi pretensión. Pero el DNI solamente sirve para establecer quién es la parte que está contestando, pero no es un medio probatorio en el proceso judicial, ¿no? Los aranceles judiciales tampoco son medios probatorios. Entonces, el juez no va a distinguir qué es un medio probatorio y qué es un anexo. Y es más, el mismo código, como ustedes saben, el 424 establece una diferenciación, establece que yo debo plantear los medios probatorios, que es algo muy distinto a los anexos. Entonces, igual, en este caso, el demandado también debe señalar sus medios probatorios. Ítem posterior va a señalar los anexos, ¿no?, que va a juntar a su contestación en ese caso en concreto. Luego, va a incluir la firma en ese caso del demandado o su representante, si es que directamente no realiza la contestación, y la firma evidentemente del abogado que está patrocinando a este demandado. Igual, en este caso también vamos a encontrar que si el demandado es iletrado, ¿no?, el secretario judicial va a poder certificar la huella de este demandado analfabeto. Entonces, ello es también importante que se pueda establecer esta situación. Y ahí se da propiamente el tema relativo de la llamada este, firma ruego, ¿no?, que permite que cuando una parte en el proceso judicial, sea demandante o demandado, tenga la calidad de analfabeto, otra persona pueda suscribir, ¿no?,
evidentemente debe aparecer necesaria y obligatoriamente la huella digital de esta parte, de este analfabeto, sin perjuicio de que hay alguien que pueda corroborar que específicamente quien ha suscrito ese documento, quien ha colocado su huella digital, es esta persona, ¿no? Y ahí aparece, vuelvo a reiterar, esta figura de la firma ruego y la certificación que realiza el secretario, el especialista legal con relación a este analfabeto. Recordarán también que dentro del proceso judicial el tema de la contestación, ¿no? Se va a realizar de acuerdo a los plazos que establece el Código Procesal Civil, teniendo en cuenta si estamos en un proceso de conocimiento abreviado o un proceso propiamente sumarísimo. Y en el caso de los procesos de conocimiento, el demandado tiene 30 días para contestar la demanda, ¿no? Y ese es el plazo que se toma en cuenta desde el momento que llega la notificación, ¿no? A partir del día siguiente se empieza a contar estos 30 días, que son días hábiles, ¿no? No se cuentan ni sábados, domingos, ni feriados. En el caso del proceso o la vía procedimental abreviada, tenemos 10 días para contestar la demanda, y en el caso de los procesos sumarísimos tenemos 5 días para efectuar la contestación propiamente. Ahora, el demandado, como les decía, no solamente tiene la posibilidad de efectuar propiamente la contestación a la demanda, sino también puede atacar, ¿no? Propiamente ello a través de una figura llamada reconvención, ¿no? Entonces el demandado puede reconvenir a su demanda. ¿Y qué implica la reconvención, no? La reconvención viene a ser una figura de carácter procesal mediante el cual el demandado, fíjense, el demandado dirige contra su demandante una pretensión autónoma, una pretensión de carácter autónomo, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta pretensión autónoma debe guardar relación con la que se está desarrollando en el proceso judicial. Entonces, a demanda B, sin embargo, en el proceso judicial se puede dar la posibilidad que este B pueda demandar a A en el proceso judicial. Entonces, va a ver que de alguna u otra manera se da una figura de acumulación de pretensiones, ¿no? Acumulación de pretensiones porque hay la pretensión del demandante frente al demandado y la pretensión que tiene este demandado frente al demandante. Entonces, el juez al momento de sentenciar tendrá que desarrollar, tendrá que plasmar, tendrá que establecer en su sentencia estas dos pretensiones. Entonces, se dice que haya una acumulación de pretensiones, ¿no? Una acumulación de carácter objetiva, porque hubo una pretensión planteada por el demandante y ahora nace o aparece o surge o se presenta otra pretensión planteada por el demandado en el proceso, en el mismo proceso judicial, ¿no? A lo que se denomina propiamente reconvención, ¿no? Estos son aspectos muy importantes. Ahora, en el trámite propiamente de la reconvención, ¿no? Esta debe ser propuesta, fíjese, en el mismo escrito en el que se contesta la demanda. Contesto la demanda, ¿no? Termino con todos los requisitos que hemos establecido hace un momento y luego aparece la figura del otro si digo. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que al momento de la elaboración de los escritos había una figura llamada el otro si digo, que implica un pedido distinto al principal. O sea, el pedido principal, en el caso de la contestación, en el caso del escrito de contestación, sería la reconvención. Entonces, otro si digo, planteo reconvención. Y ahí voy a desarrollar mi demanda, ¿no? O sea, el demandado va a demandar a su demandante. Y en ese otro sí digo que, como le digo, colocamos el ítem reconvención, planteo reconvención, voy a cumplir con todos los requisitos de la demanda, el 424. Voy a señalar mi petitorio, voy a señalar mis fundamentos de hecho, mis fundamentos de derecho, mis medios probatorios, ¿no? Es una demanda dentro del escrito de contestación, se podría decir.
porque, vuelvo a reiterar, se presenta en el mismo escrito. No se hacen dos escritos distintos, no va a generar dos expedientes distintos, ¿no? Porque, como les decía, hay una acumulación objetiva de pretensiones que se da en este caso en concreto, ¿no? Por eso que el código establece, ¿no?, que la reconvención se propone en el mismo escrito que se contesta la demanda, en la forma y con los requisitos previstos para la demanda en lo que corresponda en este caso en concreto. Ahora, la reconvención va a ser admisible, ¿no?, si no va a afectar la competencia ni la vía procedimental. Entonces, si hablamos de un proceso propiamente de carácter conocimiento abreviado o sumarísimo, vamos a encontrar esta circunstancia. O sea, la reconvención tiene que darse también bajo estos alcances, teniendo en cuenta que quien contesta va a contestar también dentro de la misma, quien reconviene va a plantear una pretensión que se encuentre dentro de esta misma vía procedimental, sea abreviado, conocimiento o sumarísimo, porque no pueden darse afectación propiamente al tema de la competencia, ¿no? Ello es importante establecerlo. Y como dice la norma procesal, ¿no?, esta reconvención será admitida por el juez, será declarada procedente si la pretensión en ella tuviera una conexidad con la relación invocada en la demanda, ¿no? Caso contrario, si el juez no ve que hay una conexidad entre la reconvención planteada y la demanda propuesta, entonces el juez va a declarar improcedente esta reconvención. Igualmente, el juez va a calificar la contestación, va a calificar esa reconvención y si cumple con los requisitos que establece la norma procesal, va a disponer el traslado de la reconvención a la parte contraria, en este caso a este demandante, ¿no?, para que pueda ejercitar también su derecho de defensa, evidentemente, ¿no? Y ambas pretensiones, como les decía, van a ser resueltas por el juez en la sentencia. Y fíjense, la norma procesal, como les decía, establece en el artículo 490, ¿no?, en los casos en los que, como había señalado hace un momento, no procede la reconvención. Y hay que tener también en cuenta una cosa. En el caso de los procesos sumarísimos, no hay reconvención. No es posible plantear la reconvención. Entonces, reconvención solamente puede plantear en un proceso de conocimiento y en un proceso abreviado. En el sumarísimo, dada la sumariedad del proceso, dada la brevedad del proceso judicial, no es posible plantear este tema relativo a la reconvención. Y es más, expresamente el Código Procesal Civil en el artículo 559 hace referencia a esto, ¿no? En los procesos sumarísimos no es procedente, ¿no?, la reconvención. Entonces, que quede definitivamente claro este aspecto. Contestación, reconvención que puede ser planteada tanto en los procesos de conocimiento como en el proceso abreviado, más no en el proceso propiamente sumarísimo. Entonces, fíjense, ya hemos visto dos aspectos dentro del derecho de defensa que tiene el demandado en el proceso judicial. Contestar la demanda, reconvenir la demanda. Pero también, como les decía, el demandado puede plantear cuestiones probatorias. ¿Y qué son las cuestiones probatorias? ¿No? Ya habíamos adelantado y ahora vamos a desarrollar el tema. Las cuestiones probatorias son básicamente instrumentos, ¿no?, que tienen por finalidad, de alguna u otra manera, poner en tela de juicio o que el juez pueda dudar, ¿no?, de algún medio probatorio que ha sido planteado por la parte contraria, en este caso por la parte demandante. Entonces, lo que quiere el demandado en el proceso judicial es que algún medio probatorio que planteó su contraparte no tenga ninguna validez o no tenga ninguna eficacia probatoria. Por eso lo cuestiono, por eso lo pongo en tela de juicio, ¿no? Por eso se llama cuestiones probatorias. Entonces, estas cuestiones probatorias, como les decía, es importante porque es un mecanismo de defensa que tiene este demandado
frente a los medios probatorios planteados por la parte contraria. Y como les decía, ¿no? En el proceso judicial bajo el sistema de oralidad vamos a encontrar propiamente la existencia de la llamada teoría del caso, ¿no? Entonces, esta teoría del caso, fíjense, tiene que estar muy vinculada, ¿no? A los hechos, medios probatorios y normas. Entonces, yo cuando planteo mi teoría de caso, yo que soy demandado, voy a, de alguna u otra manera, atacar los medios probatorios de la parte demandante con la finalidad de que no tenga ningún sustento, porque si yo ataco los medios probatorios y busco que se declare la invalidez o la ineficacia de esos medios probatorios, entonces voy a dejar sin piso, voy a dejar sin teoría del caso a mi parte contraria. Por ejemplo, el demandante señaló como testigo a un familiar. Entonces, señor juez, cuestión probatoria, ¿no? No puede ser testigo un familiar. Y de repente esta era la única prueba que podía darle sustento a su pretensión. Y si, como se dice criollamente, me bajo al testigo, ya no tiene ningún argumento mayor que solamente una simple afirmación. Entonces, eso me sirve definitivamente para poder ganar el proceso judicial. Y según el Código Procesal Civil existen dos tipos de cuestiones probatorias. Y estamos hablando de la tacha y de la oposición. La tacha, ¿no? De alguna u otra manera es un cuestionamiento, una impugnación a un medio probatorio, como les decía, que busca de alguna u otra manera restarle validez, restarle eficacia por un defecto o por un impedimento que puede tener este medio probatorio. Y fíjense, la tacha solamente puede ser planteada frente a dos tipos de medios probatorios, frente a los testigos y frente a los documentos. Recordarán ustedes también, ¿no?, que el Código Procesal Civil establece que yo puedo presentar como medios probatorios, ¿recuerdan? A ver, vamos acordándonos un poquito. Declaración de parte, declaración de testigo, ¿no? Documentos, ¿no? Pericia, inspección, ¿no? Son los 5 medios probatorios que establece el Código Procesal Civil y que dentro de los documentos está el tema del reconocimiento, ¿no? Eh, entonces, frente a lo que son testigos y frente a lo que son documentos que yo considero y quiero de alguna u otra manera restarle eficacia, yo puedo plantear la cuestión probatoria llamada tacha. Entonces, la tacha solamente sirve para los testigos. El artículo, por ejemplo, 229 establece cuándo están prohibidos ser testigos, cuándo está alguien impedido de ser testigo en el 305, ¿no? En las causales de recusación también que establece el artículo 307 y se establece el tema de idoneidad. Bueno, por ahí me preguntan si en los procesos de familia se pueden plantear cuestiones probatorias. Sí, o sea, las cuestiones probatorias son mecanismos de defensa que se dan al interior de un proceso judicial. Nada impidió, en ningún proceso judicial se puede decir, ¿sabes qué? No puedo, ustedes están impedidos de plantear cuestiones probatorias. No, es un derecho que tiene el demandado en el proceso judicial, ¿no? Porque efectivamente quiero de alguna u otra manera cuestionar el medio probatorio propuesto. Entonces, sí es posible poderlo realizar en los temas de familia. Documentos, como les decía, el Código Procesal Civil establece de manera, puedo decir, taxativa, qué se considera un documento en el proceso civil, ¿no? Entonces, yo lo que quiero de alguna u otra manera en un documento establecer la falsedad, ¿no? O que este documento no es auténtico, o que este documento es nulo, o que este documento es inidóneo, ¿no? Para, o que no cumple con los requisitos propiamente legales para poder haber sido introducido al proceso judicial. Ello también resulta, como les digo, muy importante y trascendental en el proceso civil. Pero ojo, señores, y acá hay un error que lamentablemente se comete de manera reiterada por parte de los abogados de la defensa en un proceso judicial, ¿no?
Y se cree o se piensa que en este proceso judicial, ¿no? Por ejemplo, en el tema del desalojo que estamos hablando, es nulo ese contrato o no es válido ese contrato, ¿no? Es falso el contrato, es falsa mi firma. Entonces, en un proceso judicial, el objetivo, ¿no? El tema, por ejemplo, del desalojo, pero yo para poder establecer propiamente el tema de la tacha de documentos por un tema de falsedad o nulidad, eso sí tengo que acreditarlo. O sea, tengo que tener una resolución judicial, pues en la vida civil o en la vida penal, que haya establecido, que fije que propiamente este documento tiene esa causal de nulidad, ¿no? O puedo establecer un tema de tacha cuando, y ya hay pleno casatorio sobre este tema, cuando esta nulidad es evidente, ¿no? Manifiesta, como dice la Corte Suprema. Entonces, en estos casos se puede dar o se puede poner de manifiesto esta situación ante el juez, ¿no? Pero no pretendemos o no es el objetivo que en este proceso judicial se declare la nulidad de ese documento. O sea, la tacha frente a documentos no está dirigida a que en este incidente se declare la nulidad de este medio probatorio. Ya tiene que haber una declaración expresa en este caso en concreto. Y decíamos, por un lado tenemos la tacha que ataca a los testigos y ataca a los documentos. Y habíamos dicho que hay otros 3 medios probatorios más, ¿no? 4 en todo caso, 4 medios probatorios más. Frente a esos otros 4 medios probatorios existe la figura de la oposición. Entonces, la oposición viene a ser el cuestionamiento, el medio de prueba incorporado al proceso, ¿no? Y que se busca también que evitar su actuación o evitar la eficacia probatoria. ¿Y qué ataca la oposición? La oposición ataca la declaración de parte, la oposición ataca la exhibición, la oposición ataca la pericia, la oposición ataca la inspección judicial. Entonces, fíjense qué importante. Cuestiones probatorias, tacha y oposición. Dentro de la tacha encontramos que se pueden tachar testigos, se pueden tachar documentos, y dentro de la oposición yo puedo plantear un cuestionamiento a la declaración de parte, ¿no? A la exhibición, a la pericia y a la inspección judicial. Punto aparte también para tener en cuenta ello. Fíjense que la oposición como oposición lo utilizamos en 3 supuestos completamente diferentes, y quiero que les quede muy claro esto también. Yo me puedo oponer, por favor, y quiero reiterar esto, yo me puedo oponer o puedo presentar oposición como una cuestión probatoria, que es lo que estamos desarrollando ahorita. En un procedimiento, ¿no? Cautelar, el demandado también presenta su oposición, ¿no? El mecanismo de defensa que tiene el demandado, ¿no? Frente a la, a la medida cautelar es la oposición. Entonces, hay que saber diferenciar estos aspectos, ¿ya? Que la oposición es, de alguna u otra manera, es una cuestión probatoria, pero la oposición también es un mecanismo de defensa, ¿no? Que se aplica o que se utiliza en los procedimientos cautelares como un mecanismo de defensa. Entonces, no necesariamente la oposición es una figura que sirve para un caso en concreto como sería para las cuestiones probatorias, ¿no? Quiero que quede bien claro eso. La oposición hay que entenderla en el contexto, como, fíjense, como cuestión probatoria, y si lo vemos en un proceso o un procedimiento cautelar como un mecanismo de defensa. O sea, me opongo a la medida cautelar planteada por la parte contraria, ¿no? Que es ese mecanismo de defensa. Eso quiero que les quede claro porque a veces, muchas veces he visto confusión con relación a ello, pese a que, fíjense, tiene el mismo nombre, ¿no? El mismo nomen juris, se aplica para situaciones completamente distintas en ese caso en concreto. El Código Procesal Civil, ¿no? En el artículo 300, en el artículo 301, establece propiamente el tema
del trámite, ¿no?, que se tiene que llegar a cabo con relación a las cuestiones probatorias. Habíamos dicho, ¿no?, que la tacha es frente a los testigos o documentos y la oposición frente a la declaración de parte, exhibición, pericia e inspección judicial. Entonces, se crea un incidente, ¿no? Dentro del proceso judicial se crea un pequeño incidente en el cual eh, el demandado cuestiona, ¿no?, a través de la tacha y la oposición, cuestiona los medios probatorios, se dispone el traslado a la otra parte, evidentemente para que absuelva, evidentemente para que pueda plantear también su punto de vista y diga, no, acá no tiene, este documento no puede ser tachado, este testigo no puede ser tachado por tal y tal razón, ¿no? Sus argumentos de defensa para, de alguna u otra manera, rebatir lo que dice este demandante, este demandado en el proceso judicial. Y ahí vemos, vuelvo a reiterar el tema de que habíamos hecho referencia, ¿no? Que el proceso judicial es dialéctica, ¿no? Hay una tesis, mis medios probatorios, hay una antítesis, las cuestiones probatorias y que el juez resolverá. ¿En qué momento resuelve el juez? ¿Recuerdan ustedes en qué momento resuelve el juez la tacha y la oposición? ¿En qué momento resuelve las cuestiones probatorias? Recuerdan que cuando hacíamos referencia al proceso judicial, el proceso civil pasa por 5 etapas: una postulatoria, una probatoria, una decisoria, una impugnatoria y una ejecutoria. ¿No? Que dentro del proceso judicial, ¿no?, civil, bajo el sistema de oralidad, tenemos 2 etapas, no 2 fases, 2 momentos: la audiencia preliminar y la audiencia de pruebas y sentencia. Y que en esta audiencia preliminar, recordarán, se iniciaba con los alegatos de apertura, seguíamos con el tema de la conciliación, si eso era posible, el saneamiento procesal, ¿no? Que acá es donde se resuelven las excepciones, que vamos a analizarlas, y fijación de puntos, hechos controvertidos y hechos no controvertidos, y viene el saneamiento probatorio. En este saneamiento probatorio, en este momento, es la situación o el momento en el cual el juez resuelve las cuestiones probatorias. O sea, saneamiento procesal es distinto al saneamiento probatorio. Y en el saneamiento probatorio, el juez resuelve casualmente las cuestiones probatorias que se hayan propuesto. Por eso que a partir de este momento, en este saneamiento probatorio, el juez decide qué medios probatorios pasan a la siguiente fase, o sea, a la fase de actuación, o qué medios probatorios no pasan. Y si se ha tachado o si se ha planteado una oposición frente a un medio probatorio y el juez declara admisible, o sea, ese medio probatorio ya no ingresará al proceso judicial, no se desarrollará esta prueba, no será efectiva en ese caso en concreto. Entonces, ello es importante también desarrollarlo. Entonces, hasta acá tenemos, señores, que la contestación implica, la defensa del demandado implica contestar la demanda, ¿no?, defenderme, atacar a mi demandante a través de la reconvención, atacar sus medios probatorios a través de las cuestiones probatorias, tacha y oposición, pero también puedo yo plantear las excepciones, ¿no? 446 del Código Procesal Civil, excepciones, y que es el tema que también toca analizar, ¿no? Y la excepción es propiamente también una institución de carácter procesal, mediante el cual el demandado, fíjense, el emplazado en el proceso judicial, ejerce su derecho de defensa, o sea, es un mecanismo de derecho de defensa, pero lo que va a poner de manifiesto, lo que va a denunciar en este caso en concreto, es la existencia de una relación jurídica procesal inválida, ¿no? ¿Por qué? Porque el demandado va a advertir que falta algún presupuesto procesal o hay un impedimento para que el juez se pronuncie sobre el fondo de la controversia por la existencia de alguna omisión o algún defecto en las llamadas condiciones de la acción. ¿Se acuerdan que para la demanda habían presupuestos y llamadas o mal llamadas condiciones de la acción? ¿No? Entonces, si el demandado
advierte que no se ha cumplido con uno de estos presupuestos, o si el demandado advierte que no se ha verificado las llamadas condiciones de la acción, ¿no? Las llamadas condiciones de la acción como comentábamos en su oportunidad, entonces se puede atacar esta situación. Y lo decíamos cuando hablábamos del desarrollo de la demanda, ¿no? Porque era necesario cada uno de estos requisitos, y recuerda que en las diapositivas poníamos por qué yo tenía que señalar los datos del demandante, los datos del demandado, que era identificación de las partes, y cómo podía cuestionar esta circunstancia. Entonces, acá casualmente vamos a poder desarrollar ello. Este 446 establece 14 excepciones. Se introdujo una adicional porque antes teníamos 13. Y dentro de estas tenemos, rápidamente las mencionamos porque las vamos a desarrollar, el tema relativo a la incompetencia, la falta de capacidad de ejercicio del demandante o de su representante, teniendo en cuenta el artículo 43 del Código Civil, la llamada representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado, la oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, la falta de agotamiento de la vía administrativa, la falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado, el tema de la llamada litispendencia, la cosa juzgada, el desistimiento de la pretensión, la conclusión del proceso por conciliación o por transacción, el tema de la caducidad, la prescripción extintiva, el tema del convenio arbitral y finalmente, como les decía, esta última excepción que fue introducida, la falta de representación legal o de apoyo por capacidad de ejercicio restringida del demandante o su representante, teniendo en cuenta el artículo 44 del Código Civil. Entonces, estas son las 14 excepciones que puede plantear el demandado en el proceso civil, como les digo, cuestionando o poniendo de manifiesto de alguna otra manera que no se ha advertido o que el juez al momento de calificar la demanda no ha advertido algún presupuesto procesal o alguna de las llamadas condiciones de la acción. Entonces, esto quiero que quede muy, muy claro en este caso en concreto. Entonces, primera excepción relativa propiamente al tema de la incompetencia. ¿Qué es la incompetencia? ¿Qué implica la excepción de incompetencia? Recuerden ustedes que uno de los requisitos era que el juez tenía, el demandante tenía que establecer los datos del órgano jurisdiccional hacia el cual va dirigido la demanda, claro. Entonces, en este caso, implicaba propiamente el señalar cuál es el órgano que tiene que conocer el proceso judicial, el órgano competente. Entonces, la excepción de incompetencia, ¿no?, determina una situación de hecho, ¿no?, al momento de la interposición propiamente de la demanda, ¿no? Y hay que tener en cuenta el artículo 5 al 48, si mal no recuerdo, donde se establece todos los supuestos en los cuales relativos al tema de incompetencia. Entonces, lo que se cuestiona es que quien está conociendo el proceso judicial, quien va a conocer el proceso judicial, no tiene la prerrogativa, desde el punto de vista legal, ¿no?, para conocer el proceso. Recuerden ustedes que una cosa es la jurisdicción, ¿no?, la jurisdictio, y otra cosa es el tema de la competencia, que es la limitación casualmente al tema jurisdiccional. Y que la competencia está dada por cuestiones de grado, turno, materia, cuantía, ¿no?, especialidad. Y que el demandante al momento de proponer una demanda tiene que saber plantearla ante el juez que por ley debería conocer el proceso judicial. Y que en el caso no se haya visto esta situación, el demandado, fíjense, está en la posición de poner de manifiesto eso al juez y decirle, señor juez, usted no es competente para conocer este proceso judicial. La razón de, por la especialidad, ¿no? ¿No? Esto debe verlo un juez de familia, no un juez civil. O por cuestión de cuantía, ¿no? Esto debe verlo un juez de paz y no un juez especializado. O por cuestión propiamente de territorio, ¿no? Y
supuesto, de hecho, se ha dado en la ciudad de Lima. Sin embargo, se está planteando la demanda en Chiclayo, ¿no? Que son lugares completamente distintos. Entonces, acá se debe revisar todos los parámetros, ¿no? que se establece propiamente, que establece el Código Procesal Civil para determinar cuándo un juez es competente. Entonces, si el demandado no verificó bien o no estableció de manera correcta la competencia del juez, vuelvo a repetir, el demandado puede ponerlo de manifiesto a través de esta excepción de incompetencia. El segundo supuesto es el relativo a la incapacidad del demandante o su representante. Y ergo, quiero que tomen en cuenta una situación que también se comete mucho el error al momento de plantear este tipo de excepciones. Hay que diferenciar que una cosa es el artículo y otra cosa es la norma. Son dos cosas completamente distintas. El artículo, un artículo puede contener varias normas y varias normas pueden formar parte de un artículo. Entonces, este inciso, el inciso 2 del 446, dice incapacidad del demandante o su representante. Entonces, me está estableciendo dos normas, porque una cosa es la incapacidad del demandante y otra cosa es la incapacidad del representante. Son dos supuestos completamente distintos. Y al establecer en ese articulado la letrita O, implica que tiene que ser este o este, pero no los dos. Y se comete mucho, como les digo, al momento de presentar la excepción, de colocar todo el articulado. En este caso, este numeral 2 del 446. No, señores, al momento de yo plantear mi excepción, tengo que precisar, oye, estoy planteando la excepción de incapacidad porque es incapaz el demandante o porque es incapaz el representante, pero no las dos cosas a la vez, porque no puede darse esas dos situaciones. Por eso el código te dice, el artículo establece dos supuestos, y yo al momento de plantear tengo que colocar uno de los dos supuestos, no copiar todo el articulado, solamente plantear uno de esos dos supuestos. ¿Y qué implica la incapacidad del demandante? Fíjense, la incapacidad del demandante implica propiamente que existe una ausencia, ¿no?, de quien está planteando la demanda, ¿no? Que esta persona no puede actuar en el proceso judicial porque no está investida de esta posibilidad en razón a encontrarse en una situación de incapacidad del demandante. Y otra cosa es la incapacidad de su representante, porque recuerden ustedes que en algunos casos, ¿no?, el demandante no puede acceder directamente al proceso judicial y lo hace a través de un representante. Entonces, quien se presenta al proceso judicial es el representante en nombre de. Pero puede resultar que este representante no tenga la capacidad, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que la capacidad es un presupuesto esencial para establecer una relación jurídica procesal válida, ¿no? Y que si quien se está presentando al proceso judicial tiene esta característica, ¿no?, no le permite al juez resolver sobre el fondo del tema. Y los supuestos de incapacidad están establecidos propiamente en la norma sustantiva, ¿no? Un menor de edad, en principio, un menor de edad podría interponer una demanda. En principio no. Pero si por ahí ustedes dicen, doctor, sí, pues en el caso de alimentos, ya, ese es un supuesto excepcional, pero en principio hay solamente determinados supuestos en los que menores de edad podrían interponer una demanda, pero después es un incapaz, ¿no? O imagínense de un mayor de edad que le da un poder a un menor de edad. Este representante sería incapaz, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay que tener mucho en cuenta con relación al tema de la incapacidad, que puede ser o del demandante o su representante, pero no de ambos. Entonces, no podemos colocar como ítem al momento de presentar la excepción todo el articulado, toda la norma. Establecer uno de los dos supuestos que encajan al caso en concreto. Luego,
Fíjense, bajo esa misma prerrogativa, el inciso 3 dice representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado. Entonces yo les pregunto acá, y les voy a dar 30 segundos como la canción de Marisol, ¿no? 30 segundos nada más, para que me digan cuántas normas hay en este inciso. Representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado. A ver, si habíamos dicho en el caso anterior, ¿no? En incapacidad del demandante o su representante que habían dos normas, ¿no? Incapacidad del demandante es una figura y la incapacidad de su representante es otra figura. En este supuesto del inciso 3 del 446 que dice representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado, ¿cuántos supuestos normativos encontramos ahí? A ver. A ver, podríamos cuatro. A ver, Robert, cuatro. A ver, ¿quién más? Todavía quedan algunos segundos. Hay muchos que van a decir cuatro, ¿por qué, no? Incluso otros van a decir solamente tres. A ver, ¿alguien más? Diana, ya, cuatro. Entonces, cerramos en cuatro. Sí, muy bien, chicos. Estamos estableciendo que hay cuatro supuestos normativos. A ver, y todos se ponen a pensar. Y como les digo, casi siempre les he pedido, cada vez que estén en mis clases, tengan un lapicerito, más allá de las diapositivas que yo se las envío, que también podamos trabajar ese tema de manera directa, ¿no? Dice representación defectuosa o insuficiente. Estamos hablando de dos supuestos. Representación defectuosa es uno y representación insuficiente es otra. Entonces, dos supuestos normativos. Ahora, esta representación defectuosa puede ser del demandante o puede ser del demandado. Y esta representación insuficiente puede ser del demandante o puede ser del demandado. Entonces, son cuatro supuestos jurídicos que establece la norma, ¿no? Como muy bien lo han dicho varios de ustedes. Y si no, vuelvo a reiterar, vean su 446, inciso 3, dice representación defectuosa e insuficiente, dos supuestos, representación defectuosa y representación insuficiente. Esta representación defectuosa puede ser del demandante o del demandado, dos, y esta representación insuficiente puede ser del demandante o del demandado. O sea, cuatro supuestos normativos que me establece ese artículo. Entonces, ¿cuándo procede una representación defectuosa? ¿No? Cuando, por ejemplo, la representación que tiene una persona no tiene los alcances o no tiene la amplitud propiamente que se requiere, ¿no? Para poder llevar a cabo, para poder realizar determinados actos jurídicos al interior del proceso, ¿no? Entonces, y fíjense, acá se da, como les digo, dos supuestos completamente distintos que es importante diferenciar. Cuando una representación tiene defectos, implica propiamente el incumplimiento de determinados requisitos, ¿no? O sea, yo soy el representante y, por ejemplo, eh, agarro y le digo, señor juez, me presento ante su despacho como representante y este es el poder. Y presento una simple carta, ¿no? Carta poder, mi poder. ¿Ese poder es válido? Les pregunto yo a ustedes. ¿Yo puedo presentarme a un proceso judicial con una carta poder? No simple. No, efectivamente que no. Entonces, definitivamente esta representación tiene un defecto, porque ¿cómo yo podría presentarme a un proceso judicial? ¿No? ¿Cómo tendría que ser la representación para que sea válida?
A ver qué dicen ustedes. A ver, notarial, a través de una escritura pública, dicen algunos. Aarón, ya. Poder por escritura pública o por acta. Ya, Carla. ¿Alguien más? Poder por escritura pública. Ahora, ¿tiene que ser inscrito en los registros públicos para que sea válido? ¿Creen ustedes? ¿Tengo que inscribirla? No necesaria. Elida. Ya. A ver, ¿quién más? Bueno, definitivamente sí, es cierto lo que ustedes han indicado. Puede ser por escritura pública o puede ser por acta ante elaborada ante el secretario, pero evidentemente autorizada por el juez. Y que no necesita ser inscrita en los registros públicos para que tenga validez, ¿no? Entonces, si esta representación, como les digo, se lleva a cabo por un documento simple, ¿no? Donde solamente, por ejemplo, aparece firma legalizada, o como les decía, una simple carta de poder, esa representación es defectuosa, ¿no? Y el demandado puede atacar, ¿no? Esta circunstancia a través de esta excepción. La otra es la representación insuficiente. En la representación insuficiente, la diferencia propiamente está dada por el hecho de que no hay acá un defecto, ¿no? El documento es válido, es una escritura pública o es un acta, pero no tiene los alcances que se requieren. No sé si ustedes habrán visto algunos poderes que se dan, por ejemplo, en los bancos, ¿no? Poder tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, ¿no? Poder tipo D, ¿no? El que tiene una persona para suscribir cheques, pagarés, ¿no? Avales, ¿no? Solamente tiene ese poder. Imagínense, ese señor, ¿no? Con poder tipo Z, por ejemplo, ¿no? Se presenta a un proceso judicial, en calidad de demandante o en calidad de demandado, ¿no? Evidentemente, y tiene su escritura pública, eso hasta inscrito en los registros públicos puede estar, ¿no? Como muchos de los poderes que tienen los funcionarios de diversos bancos. Sin embargo, como le digo, su alcance está limitado solamente a eso, a firmar cheques, pagarés, ¿no? Y otros documentos, pero no tiene el poder para demandar, contestar, ¿no? Reconvenir, allanarse, conciliar, etc, etc. Entonces, tiene un poder que es válido, pero ese poder es insuficiente, porque no tiene los alcances que se requieren. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es una representación insuficiente, ¿no? O una representación propiamente defectuosa. Espero que este punto haya quedado claro. Cuarta excepción dice oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Igual, acá también hay dos supuestos normativos. O es oscura o es ambigua la demanda, ¿no? Y en el tema de oscuridad o ambigüedad la demanda implica propiamente que hay algunas situaciones en las cuales no puede identificarse claramente el petitorio, ¿no? Por un lado, o no puede identificarse quiénes son efectivamente los sujetos procesales o los hechos. O sea, no hay una claridad propiamente, o es muy general el petitorio. Entonces, bajo este supuesto, hemos tomado en cuenta lo que dice, por ejemplo, el profesor Juan Monroy, ¿no? Y acá sí quiero ser muy expreso en este tema, ¿no? El profesor Juan Monroy dice, ¿no? Para denunciar el tema de la oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, yo tengo que hacerme las siguientes preguntas. Fíjense, el demandado tiene que hacer, ¿a quién se demanda? ¿No? ¿Quién demanda? O sea, se verifica quién está demandando a quién o a quién se está demandando. ¿Qué es lo que se demanda o por qué se demanda? Si yo no puedo responderme alguna de estas preguntas, ¿no?
porque hay un tema de imprecisión, un tema de omisión, hay un tema de ambigüedad, hay un tema de oscuridad, ¿no? Yo puedo plantear que no puedo defenderme válidamente en el proceso judicial y por lo tanto voy a poner de manifiesto al juez que hay esta excepción. Ahora, yo particularmente tengo una posición con relación a la figura de la oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Yo creo que esta excepción debería tener un trámite completamente distinto a las demás. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo y estoy proponiendo la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, estoy diciendo, no entiendo lo que está planteando el demandante, y como les digo, las excepciones se presentan antes de la contestación, en el proceso de conocimiento abreviado, antes de ese plazo. Entonces, yo después estoy obligado igual a contestar. Entonces, ¿cómo puedo contestar algo que yo mismo estoy diciendo que es oscuro o ambiguo? O sea, no entiendo esa lógica y muchas veces me ha pasado eso, ¿no? Si yo digo que es oscuro o ambigua la demanda, el proceso debería suspenderse en ese momento, ¿no? Creo yo. Se suspende en ese momento el proceso, el juez verifica de manera inmediata y lamentablemente la demora del Poder Judicial no daría pie a esto. O dos, todo el mundo propondría el tema de oscuridad o ambigüedad y se haría muy pernicioso esto. Entonces, hay que establecer determinados parámetros. Entonces, yo propongo, se suspende en el proceso en ese momento, el juez resuelve y si advierte que la demanda es oscura o ambigua, ¿no? Se corre traslado a la otra parte para que pueda subsanarla, ¿no? Y evidentemente continuar con los plazos. Y en el caso que se advierta que no, creo que yo se debería establecer una sanción al abogado que planteó incorrecta e indebidamente esta excepción por haber dilatado el proceso judicial y así evitamos de alguna u otra manera que pueda malutilizarse esta figura desde ese punto de vista. Por eso yo digo, este tipo de excepción debería tener un trámite completamente distinta a las demás en razón del aspecto que busca que se desarrolle. Vuelvo a reiterar, yo no le puedo decir al juez, señor juez, la demanda es oscura o ambigua, planteo mi excepción, y después al día 30 en un proceso de conocimiento tengo que contestar y tengo que contestar los hechos que yo mismo estoy diciendo que si es oscuro o ambiguo. ¿Cómo voy a contestar algo que tiene esas características que yo mismo estoy señalando? Eso sería contradictorio, ¿no? Este es el aspecto que quería poner de manifiesto. La otra excepción es el tema de la falta de agotamiento de la vía administrativa, ¿no? Recordarán ustedes que cuando se plantea una pretensión propiamente en la cual yo quiero cuestionar un acto de la administración pública, tengo que previamente haber agotado, haber terminado, haber culminado todo ese procedimiento previo que se podría dar para poder después interponer una demanda. Y que propiamente estamos hablando, vuelvo a reiterar, en los procesos contenciosos administrativos, ¿no? En donde hay una litis del ciudadano frente al Estado, ¿no? Pero antes que se dé esta litis del ciudadano frente al Estado, el ciudadano tiene que haber agotado todas las instancias previas para después acudir ante el Poder Judicial, ¿no? En vía de un proceso de acción y cuestionar lo decidido o lo resuelto por, en este caso, como la decía, por el ente estatal ante el Poder Judicial, ¿no? Entonces, por eso se pide, oye, agota todos los medios impugnatorios que existen, ¿no? En esa sede administrativa para que después puedas recurrir al órgano jurisdiccional. Entonces, siempre que haya la presencia del Estado, siempre que haya la presencia del Estado, se va a exigir el agotamiento de la vía administrativa. Yo he visto casos en los cuales demandados, personas naturales, ¿no? Oye, agota la vía administrativa. Oye, pero ¿qué vía administrativa voy a agotar? ¿No? Y hay quienes, por ejemplo, en algún momento consideraban, no ha acudido a la conciliación, no ha presentado su acta de conciliación, entonces que agote previamente la vía administrativa. Esa no es una
una pretensión desde el punto de vista como excepción para plantearla, porque vuelvo a reiterar, esta excepción se plantea únicamente cuando hay pretensiones frente a un ente estatal y que evidentemente fija o establece, como les digo, un trámite previo procedimental. En el inciso 6 se hace referencia a la falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. Acá también hay dos supuestos, ¿no? Uno es la legitimidad para obrar del demandante y otro es la legitimidad para obrar propiamente del demandado. La legitimidad está dada por que los sujetos que participen de la relación jurídica procesal, ¿no? Sean, en principio, los mismos de la relación sustantiva, ¿no? Entonces, que tengan titularidad propiamente. O sea, la legitimidad implica que tanto el demandante como el demandado tengan titularidad para poder participar en el proceso judicial. Entonces, si no se da esta situación, definitivamente el juez no puede resolver sobre el fondo del tema. Y ante esta situación, el demandado no pone de manifiesto, vuelvo a reiterar, este hecho al juez para que pueda resolverlo en caso en concreto. O sea, la legitimidad es importante. Entonces, yo planteo, por ejemplo, demanda de alimentos, ¿no? Por ejemplo, un vecino, ¿no? El vecino X ve que a un menor de edad no le pasan los alimentos y él decide interponer la demanda frente al papá. ¿No? Él no está legitimado para poder, de alguna u otra manera, plantear ese tipo de pretensión. Entonces, la ley establece quiénes tienen derecho de participar como sujeto activo o como sujeto pasivo de una relación jurídica procesal. Entonces, la ausencia de este derecho, evidentemente implica la existencia de una ausencia o falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado en el caso en concreto. Lo otro es el relativo a la llamada litispendencia, ¿no? La litispendencia implica la existencia propiamente de dos procesos judiciales, ¿no? Que se están dando de manera paralela, donde es el mismo demandante, son las mismas partes, mismo demandante, mismo demandado, es el mismo petitorio y es el mismo interés para obrar. Entonces, si en un proceso judicial me han demandado, por ejemplo, por desalojo por ocupante precario, ¿no? Por incumplimiento de pago, supuestamente A y B. Y que el proceso es lento, ¿no? No avanza. Y el demandante se ha enterado de que tiene un amigo en el Poder Judicial que recién ha ingresado como juez y dice, acá mi amigo lo va a desarrollar rápido. Pues me ha dicho que si entra la demanda, él la va a hacer que corra. Entonces, este demandante vuelve a presentar la misma demanda ante otro órgano jurisdiccional. Entonces, evidentemente el demandado dice, oye, pero ya me demandaste ante este juez, me estás demandando por lo mismo ante otro juez. Somos las mismas partes, el mismo petitorio y es el mismo interés para orar. Entonces, yo planteo en ese segundo proceso judicial, le digo, litispendencia. Señor juez, esto ya me están demandando en otro proceso. Y acá está el número de expediente, acá está la demanda. Son los mismos hechos, las mismas partes, el mismo interés para orar. Entonces, el juez también va a verificar y si se ve esa triple identidad, ¿no? Prevista por el Código Procesal Civil, evidentemente también el proceso caería, ¿no? Ante este caso en concreto. En el inciso 8 se hace referencia a la excepción de cosa juzgada, ¿no? 446, inciso 8, cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? Fíjense que tiene los mismos parámetros de lo que hemos estado hablando hace un momento con la figura de la litispendencia. Implica la existencia de otro proceso judicial en el cual se da la triple identidad, ¿no? Las mismas partes, el mismo petitorio, el mismo interés para obrar, ¿no? Entonces, la diferencia está que en este caso, este otro proceso judicial ya concluyó con una sentencia, ¿no? Ya concluyó con un laudo. Sentencia, laudo que tiene la calidad de firmes.
Entonces, ante esta firmeza, no se puede atacar una resolución judicial o un laudo que ya está protegido por la figura de la llamada cosa juzgada, la inmutabilidad de la cosa juzgada, las consecuencias que da la cosa juzgada, que es la protección propiamente de esta decisión. Entonces, si aparece otro proceso judicial con estas mismas características que habíamos hecho hace un momento, es decir, las mismas personas, el mismo petitorio, el mismo interés para obrar, el demandado va a decir, señor juez, esto ya fue resuelto. Ya ha habido una decisión anterior con relación a este tema en concreto. En todo caso, usted ya no puede continuar con este proceso y a esto se denomina, se llama cosa juzgada. Y también el proceso, este nuevo proceso judicial caería, ¿no? Si el juez advierte esta triple identidad, ¿no? Determina propiamente la conclusión del proceso bajo esta situación. El inciso 9 hace referencia a la excepción de desistimiento de la pretensión. ¿Qué implica el desistimiento de la pretensión? ¿No? Es un acto jurídico procesal, ¿no? Mediante el cual una de las partes en un proceso anterior renunció o abdicó, como se dice, a continuar con un proceso judicial, ¿no? Con una pretensión. O sea, yo demando, por ejemplo, a ver, Alicia, ¿no? Alicia, te demando a ti por desalojo. Pero después tú me empiezas a pagar o empiezas a cumplir y decido desistirme. O digo, ya no quiero continuar litigando, me va a salir más caro, y me desisto. O sea, ya no quiero continuar con el proceso judicial. Me desisto de la pretensión. Entonces, después nuevamente decido demandar a Alicia por los mismos hechos, ¿no? Sin embargo, Alicia va a decir, oye, tú me demandaste, te desististe, entonces en este nuevo proceso judicial le digo al juez, señor juez, él ya se desistió antes de la pretensión. Es decir, no puede pretender realizar en otro proceso judicial algo respecto a lo cual él de manera unilateral, de manera personal, decidió ya no continuar. Entonces, esto también es muy importante que se pueda advertir, porque de alguna u otra manera, como le digo, si el juez advierte que ya te desististe en otro proceso y quieres iniciar, ¿no? Un nuevo proceso judicial y ya vuelvo a realizar un desistimiento, entonces este proceso, este nuevo proceso se tiene que caer definitivamente con la presentación o la interposición de esta excepción. Inciso 10, ¿no? Relativo a la conclusión del proceso por conciliación o por transacción. Usted sabe que la conciliación y la transacción son formas alternativas de solución del conflicto. Entonces, puede ser que en un proceso judicial, ¿no? Se haya logrado conciliar o se haya logrado transar este proceso y por lo tanto, este proceso judicial concluyó por conciliación o transacción. Y que la conciliación y la transacción tienen los mismos efectos de una sentencia con la calidad de cosa juzgada. Recordarán ustedes también eso. Pero también puede ocurrir que no se ha dado ningún proceso judicial, pero sin embargo hubo una conciliación o una transacción. Entonces, yo presento una demanda. Demando, por ejemplo, a Hernán. Lo demando a Hernán por obligación de dar suma de dinero. Entonces, Hernán dice, oye, pero yo ya concilié con el doctor Rioja. Acá tengo mi acta de conciliación, llegamos a un acuerdo, es más, ya pagué. Y me está demandando algo por un tema que ya fue de alguna u otra manera acordado, resuelto, ¿no? Entonces, al momento de contestar, yo le digo al juez, señor juez, planteo mi excepción de conclusión del proceso por conciliación. Yo ya concilié con el doctor Rioja. El juez verifica, ¿no? Que cumple con los requisitos esta conciliación o esta transacción y también dará por concluido el proceso judicial bajo esas características, ¿no? En atención de que ya este tema ya no es judicializable. Ya este tema propiamente no tiene por qué tener las consecuencias de un conflicto, porque este conflicto o esta incertidumbre ya fue resuelta mediante estas formas alternativas que es la transacción o que es la conciliación.
En el punto 11 del 446, el código hace referencia a la figura propiamente de la caducidad, ¿no? Y en la caducidad hay que tener en cuenta que también es una figura de carácter procesal que lo que busca es la extinción del derecho material, ¿no? Por haberse planteado fuera, ¿no? Del plazo que estableció la ley para poderlo exigir, ¿no? Por ejemplo, el tema de la impugnación de una resolución administrativa, ¿no? Que son propiamente 6 meses. Venció ese plazo y yo quiero plantear mi demanda, definitivamente ya caducó el plazo que yo tenía para interponer esta pretensión y el juez verificado el cumplimiento de ello va a decir, oye, el demandado pone en conocimiento este hecho al juez, el juez verifica y si se establece que verídicamente se ha extinguido este derecho material, ¿no? Eh, el juez lo declarará así y declarará la conclusión también del proceso bajo estas características. Y fíjense, hasta acá estamos viendo determinadas excepciones que lo que buscan es matar el proceso judicial, ¿no? Desde que vimos el tema propiamente de la litispendencia, desde que vimos el tema de la cosa juzgada, desistimiento de la pretensión, la conclusión del proceso por conciliación o transacción y el tema de la caducidad, son excepciones que si el juez advierte y las declara procedentes, matan el proceso judicial, muere ahí. Entonces ya no hay posibilidad de continuar con el proceso bajo estas características porque son excepciones llamadas excepciones perentorias, porque matan el proceso. En cambio, las primeras que habíamos estado viendo, recordarán el tema, por ejemplo, la incompetencia, mata el proceso con relación a este juez, pero se deriva al juez competente para que otro juez lo pueda conocer. Y sería de alguna u otra manera una excepción de carácter dilatoria para algunos, ¿no? Y para otros propiamente podría ser considerada perentoria porque muere para ese juez. Pero el proceso no muere, el proceso va a continuar ante el juez que corresponde competente. El tema de la incapacidad del demandante o su representante puede ser una excepción o dilatoria o perentoria, porque si esta persona tiene capacidad o si acredita que tiene esta excepción, o se le da un plazo para que pueda subsanar esta circunstancia, el proceso continuaría. El tema de la representación. Si la representación es defectuosa o insuficiente, el juez le pone de conocimiento, se subsana ese defecto o se subsana esa insuficiencia y continúa el proceso judicial. En el caso de la oscuridad o ambigüedad, también el juez declara fundada la oscuridad o ambigüedad, la parte subsana ese vicio, presenta una demanda más clara, una demanda que sea precisa con relación al petitorio, a la pretensión, y continúa el proceso judicial. El tema de falta del agotamiento de la vía administrativa sí es una excepción que, como les decía, mata el proceso judicial. La falta de legitimidad, ¿no? Del demandante o del demandado. Ahí también hay que tener en cuenta que puede subsanarse en algunos casos esta ausencia de legitimidad si no la tiene, ¿no? Y en otros casos puede determinarse que al no estar legitimado propiamente por la norma, ¿no? Puede determinar la conclusión del proceso judicial. Luego, en el inciso 12 tenemos el tema relativo a la prescripción extintiva y después le voy a contestar a la pregunta que me había realizado con relación al trámite de las excepciones. No se preocupen, termino esto y hablamos del trámite y ahí hablamos si esto se da en cuerda separada o no cuerda separada. Entonces, en la prescripción extintiva, también, como en el caso de la caducidad, es una institución que de alguna u otra manera sanciona las relaciones jurídicas en relación al paso del tiempo, ¿no? Eh, establece de alguna u otra manera y lo que se busca es atacar que el sujeto o la persona que interpuso la demanda no lo ha hecho dentro del plazo
que la ley de manera expresa establece, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, el demandado no ataca la cuestión de fondo, ¿no? Sino ataca propiamente el hecho de no haber cumplido con el parámetro legal que establece para haber interpuesto la demanda, ¿no? Y como no lo hizo dentro del plazo que establece la ley, pues el demandado es, oye, ya prescribió tu derecho, ¿no? Y al haber prescrito tu derecho, ya se extinguió ese derecho y por lo tanto no tendría por qué continuar este proceso judicial. Y como les digo, si el juez también admite esta excepción, también mata el proceso judicial. Entonces, luego tenemos la penúltima excepción, que es la excepción de convenio arbitral. Y entendamos que el convenio arbitral es una cláusula que se da al interior de un contrato o de un acuerdo, ¿no? El convenio arbitral implica que dentro de este acuerdo o dentro de este contrato existe una cláusula en la cual se señala de manera expresa, ¿no? Que las partes nos sometemos a, ¿no? al, al fuero arbitral, o que las partes renuncian a recurrir al Poder Judicial y en caso de controversia de alguna de las cláusulas del presente contrato, nos dirigiremos ante un árbitro, ¿no? O una institución propiamente arbitral. Entonces, en este caso también lo que ya las partes han acordado previamente es no acudir al Poder Judicial, sino que en el caso de la existencia de un conflicto, lo van a realizar a través del tema propiamente de carácter arbitral. Y también, esta es una excepción de carácter perentoria, ¿no? Porque si el juez advierte que hay una cláusula bajo esas características, ya él no puede resolver, porque eso lo tendría que resolver un árbitro, ¿no? O un tribunal arbitral, ¿no? Y que él no tendría la posibilidad de resolver ese caso en concreto. Y finalmente, la última excepción, que es la excepción de falta de representación legal, falta de representación o falta de apoyo, ¿no? Por capacidad de ejercicio restringida del demandante o su representante. Y ello de acuerdo también al artículo 44 del Código Civil. Entonces, mm, yo considero que esta excepción se encuentra subsumida dentro de las que ya habíamos hecho referencia anteriormente, ¿no? La falta de representación legal, sino que en este caso se incide básicamente con relación al tema de los llamados apoyos y salvaguardas, que es una figura que también se introdujo y que es un capítulo que también se ha introducido al Código Procesal Civil. Entonces, como les digo, los aspectos que hemos hecho referencia con relación a la ausencia de representación legal, esta está dirigida únicamente para este caso de el artículo 44 del Código Civil. Entonces, lo anteriormente desarrollado es lo mismo para aplicarlo en este caso en concreto. Y, y ya vamos de alguna u otra manera acabando, ¿no? Entonces, estas excepciones las interpone, como les digo, el demandado, ¿no? Cuando advierte alguna de estas circunstancias, ¿no? Tiene que tener en cuenta los plazos, ¿no? Que establece el Código Procesal Civil para el proceso abreviado, conocimiento y sumarísimo. Tiene que también presentar los medios probatorios que en algunos casos acrediten la excepción que está interponiendo. Entonces, interpuesta la excepción dentro del plazo pertinente y eh, esto se tiene que hacer en cuerda separada, ¿no? Ante la pregunta que me dijeron hace un momento, sí, las excepciones se plantean en un escrito aparte, ¿no? Salvo en el caso de los procesos sumarísimos, en el conocimiento y abreviado en un escrito aparte, lo que genera, incluso ustedes pueden ver un código aparte. Los cuadernos de excepciones tienen, además del número del expediente 424 del 2020, por ejemplo, guión 0, ¿no? Eso es el principal, y guión 1, guión 20, guión 50, 43, 84, 98, ya implica la existencia de un incidente. Entonces, existe incluso cuaderno de excepciones, que es un incidente. Entonces, esto se propone en cuerda separada.
Entonces, si el juez califica positivamente la excepción, ¿no? Básicamente porque está dentro del plazo, dispone el traslado a la otra parte para que absuelva. Y como les decía, una nueva forma de ver o de establecer el tema relativo a la dialéctica del proceso, ¿no? Tesis y antítesis. Entonces, la parte demandante absuelve las excepciones y el juez las va a resolver. La pregunta es, ¿en qué momento el juez resuelve las excepciones? ¿En qué momento del proceso, en qué fase del proceso el juez decide establecer o admitir o denegar las excepciones planteadas o en este caso, por la parte demandada en el proceso? A ver, ¿alguien me puede indicar eso? Recuerden ustedes que las excepciones cuestionan la relación jurídica procesal, ¿no? Porque no hay las mal llamadas condiciones de la acción y no hay los presupuestos procesales. Entonces, ¿en qué momento el juez resuelve estas excepciones? ¿Se acuerdan que hablamos de que en un proceso bajo el sistema de oralidad que estamos realizando? A ver, Carla Geraldine, sí. Ana, saneamiento procesal, porque hay un saneamiento probatorio. A Sandra, saneamiento probatorio, como habíamos dicho, resuelve las cuestiones probatorias. El saneamiento procesal se resuelven las excepciones. Es el saneamiento. Hay dos saneamientos, un saneamiento procesal, que se resuelve las excepciones, y después hay un saneamiento probatorio. En el saneamiento probatorio se resuelven las cuestiones probatorias. ¿Ya? Eso quería que quede claro. En ese momento, entonces, vuelvo a reiterar, el juez tiene la posibilidad de dar por concluido el proceso si son excepciones propiamente perentorias o dar un plazo para que subsane si son excepciones propiamente de carácter dilatorias, como habíamos manifestado hace un momento, ¿no? Y como les decía, ¿no? Las excepciones se tienen que proponer de manera conjunta y únicamente dentro del plazo que ha establecido cada procedimiento, tanto abreviado, conocimiento como sumarísimo, lo que no suspende el trámite del proceso, ¿no? Y que será propiamente en la audiencia, ¿no? De saneamiento procesal, en el cual el juez resuelve la excepción, ¿no? Si la declara infundada, declara saneado el proceso, pero si declara fundada alguna excepción, como les diga, puede suspender el proceso o puede anular todo lo actuado y dar por concluido el proceso judicial. Ya para ir cerrando, entonces diremos que las excepciones que suspenden, a ver, Verónica, ¿a qué se refiere con cuestiones probatorias? A ver, ahorita te respondo. Las excepciones que pueden suspender el proceso, como decía, incapacidad del demandante o su representante, em, eh, insuficiencia del representante, ¿no? De representación del demandante, oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda y legitimidad para obrar del demandado. Son las excepciones que suspenden el proceso. Y las que permiten anular y dar por concluido todo el proceso es la representación insuficiente del demandado, mate el proceso, la falta de agotamiento de la vía administrativa, la falta de legitimidad por obra del demandante, porque si no está legitimado por la ley, entonces no tendría ningún derecho. La litispendencia, la cosa juzgada, el desistimiento de la pretensión, la conclusión por conciliación o transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y el convenio arbitral. Son todas esas excepciones que matan el proceso. Y como les decía, en el caso de la excepción de incompetencia, si el juez considera que es incompetente, remitirá los actuados al juez que debe ser competente para conocer este caso. Hay que tener en cuenta también que si yo como demandado no planteé la excepción dentro del plazo que corresponde y después le digo, señor juez, el proceso es nulo, ¿no? O planteo una nulidad de algo que él debió haber planteado como excepción,
o de algo que pudo haber planteado como excepción, el juez la va a declarar improcedente. Por eso el código dice, ¿no? Los hechos que configuran excepciones no podrán ser alegados posteriormente como una causal de nulidad cuando este demandado pudo haberlas propuesto como tal en el proceso judicial. Ahora, por ahí me estaban preguntando, ¿a qué se refiere propiamente el tema de las cuestiones probatorias? Habíamos dicho que uno de los mecanismos de defensa que tiene el demandado en el proceso judicial es atacar los medios probatorios, eh, atacar los medios probatorios de la parte demandante. El demandante, dentro de los requisitos de demandas, está presentar medios probatorios, ¿recuerdan? El demandado puede atacar esos medios probatorios a través de lo que se llama la tacha y la oposición. La tacha y la oposición son cuestiones probatorias. Entonces, cuando yo ataco los medios probatorios, hay un momento en el proceso, hay una fase del proceso judicial que se llama saneamiento probatorio. Entonces, en ese momento el juez decide qué medios probatorios voy a admitir y qué medios probatorios no voy a admitir. Y que si algunas partes planteó una cuestión probatoria o tacha oposición, el juez resolverá en ese momento. Por eso ahí se hace el saneamiento probatorio, qué pruebas se admiten y qué pruebas no se admiten. Por ahí me están preguntando también el tema relativo a la prescripción adquisitiva de dominio. Acá quiero ser muy, muy enfático con relación a eso. La prescripción adquisitiva de dominio no es una excepción. La prescripción adquisitiva de dominio es una acción, es una demanda que se plantea. Mientras que la prescripción extintiva, ¿no? Que es una excepción, lo que yo busco poner de manifiesto al juez es que se extinguió el derecho de esa persona y que no lo hizo dentro del plazo pertinente. En la prescripción adquisitiva yo adquiero un derecho por el transcurso del tiempo y que la prescripción adquisitiva es una pretensión que se plantea en la vía del proceso abreviado. Entonces yo planteo una demanda y le digo, señor juez, yo quiero ser declarado propietario por prescripción adquisitiva, porque estoy ocupando este bien por más de 10 años, de manera pacífica, pública y continua. Entonces, esto es lo que esencialmente quiero plantear. A ver, dice, mi pregunta es la siguiente, si se ha planteado dos procesos paralelamente, uno de prescripción adquisitiva de dominio y otro de reivindicación por el caso del destino, se admite primero la reivindicación. ¿Podría plantear una excepción? No, porque son pretensiones completamente distintas. Mientras que la prescripción adquisitiva lo que se busca es, vuelvo a reiterar, adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. En la reivindicación, lo que yo quiero es recuperar, ¿no? La propiedad de un bien. ¿No? En la reivindicación, el derecho que está puesto en debate es propiamente el derecho, como les digo, con relación a este bien en caso en concreto. Entonces, son dos pretensiones completamente distintas, ¿no? Ahora, si usted, por ejemplo, me dice, doctor, yo lo que de alguna u otra manera quiero es lo siguiente. Yo estoy planteando mi prescripción adquisitiva, ¿no? Porque quiero adquirir el derecho de propiedad porque estoy viviendo más de 10 años. Sin embargo, el propietario ahora me está demandando a mí por reivindicación, que lo podría hacer incluso hasta por desalojo, ¿no? Entonces, no, se desactivó para poder leer el texto completo. No, no se preocupe. Entonces, este propietario, ¿no? Al cual yo le he planteado mi proceso de prescripción adquisitiva, primero ingresa su demanda de reivindicación o de desalojo, ¿no? Y se admite primero la de esta persona. Entonces, no hay ninguna excepción que pueda plantear en ese caso en concreto. Yo lo que podría poner de conocimiento al juez es este hecho, ¿no? Señor juez, yo estoy planteando una pretensión de prescripción adquisitiva. Y es más, les recomiendo que cuando ustedes planteen su excepción de prescripción adquisitiva de dominio, además, ¿no? De plantear ello, planteen una medida cautelar de anotación de demanda, lo que va a impedir que el demandado en este proceso pueda vender la propiedad. Yo he conocido algunos casos muy de cerca
en los cuales algunos abogados habían planteado esta prescripción adquisitiva, ganaron, miren, ganaron, tienen una sentencia que los declara propietarios por prescripción adquisitiva. Sin embargo, en el transcurso del proceso, el demandado decidió vendérselo a tercera persona. Y cuando ya se quiso inscribir, ¿no?, la prescripción adquisitiva, evidentemente el registrador dijo, oye, acá el demandante es A y el demandado es B. Sin embargo, la propiedad está a nombre de C. No puedo inscribir. Entonces, bajo ese tema, ¿qué se podría hacer en caso en concreto? Podría incorporarse el proceso a C. C puede alegar buena fe, porque cuando compró no había ningún tema de inscripción ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema en el cual se puede debatir bastante. Entonces, estos son los aspectos, como le decía, con relación al tema propiamente de la contestación de los mecanismos que tiene el demandado frente al proceso judicial, que es eh, la contestación, la reconvención, las cuestiones probatorias, ¿no?, y las excepciones, ¿no? Más allá, como le decía, del allanamiento que podía darse, o el hecho también de que el demandado decida no contestar y se convierte en rebelde en el proceso judicial. ¿Alguna pregunta, alguna duda que pueda surgir entre los participantes? Ya felizmente muchas las hemos ido solucionando en el desarrollo de la exposición y me parece, como siempre, muy importante sus preguntas, muy importante la participación que ustedes han tenido a lo largo de la exposición, con algunas preguntitas que por ahí hemos soltado para que no se me duerman y que vuelvo a reiterar. Espero poder enviarles lo más pronto posible, ¿no?, las diapositivas del evento, ¿no?, para que ustedes puedan tener todos los alcances que hemos estado desarrollando el día de hoy con relación a estos aspectos. Ya, ¿qué consecuencias trae ser declarado rebelde en el proceso? Cuando el demandado es declarado rebelde en el proceso judicial, hay una presunción relativa de verdad de los hechos expuestos por la parte demandante. O sea, el juez dice, pues si no has contestado, algo de cierto debe tenerlo dicho por el demandante. Entonces, como no has contestado, como te digo, y no has ejercido tu derecho de defensa, el juez daría por cierto todas las afirmaciones hechas por el demandante en el proceso judicial. Y la otra consecuencia que se da es inmediatamente el juez puede resolver ya, o sea, no va a establecer evidentemente el tema de la conciliación porque no has participado o no quieres participar en el proceso judicial. eh, de todas maneras se va a señalar el tema relativo a la audiencia, ¿no? Pero ya no vas a poder ejercer directamente ninguna posibilidad de defensa, ¿no? Te van a notificar si todas las actuaciones que se den en el proceso judicial, incluso hasta la sentencia, que la puedes apelar, eso sí, pero ya, como dice la canción, perdiste tu oportunidad, ¿no? Ya no puedes poder argumentar ningún derecho de defensa en ese caso en concreto. A ver, vamos a ver, por ahí hay algunas preguntas. Se va a desactivar mi cámara para poder ver algunas de sus preguntas. A ver, alguien más que tenga alguna duda por ahí. A ver, ¿qué pasa si fue un error involuntario? A ver, ¿en qué momento se puede hacer conocimiento del juez de litispendencia? Eh, a ver, si le pueden activar el audio, a Alicia, por favor, para que pueda hacer la pregunta. Sandra, si fue un error involuntario debido a que la sobrecarga de la mesa de partes electrónica? Mm, bueno, el tema de mesa de partes electrónica, tengo que acreditarlo, o sea, tengo que establecer
de repente un printer o algo donde yo pueda establecer o señalar esta situación de que no fue un defecto personal en no haberlo propuesto el escrito dentro del plazo correspondiente, ¿no? A ver, si le pueden activar el audio a Alicia, por favor. Sí, está por ahí Alicia, la pregunta que quería realizar. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Un gusto en saludarlo y de mi parte, mis felicitaciones. Excelente ponencia. Ni en la universidad mejor explicado, de verdad. Gracias. No, muchas gracias, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿en qué momento se pone a conocimiento lo de litispendencia? El tema es el siguiente. Un patrocinado tenía demanda de alimentos y lo notifican a un domicilio donde que sí, efectivamente, él antes vivía, pero nunca le avisaron, la casa se quedó abandonada, nunca se enteró. Ha pasado el tiempo y presentó nuevamente la demanda, mismo juzgado, mismo juez, mismo especialista, todo igual, no solamente se presentan 3 puntos exactos, sino se presentan 5. Y recién él ha tomado conocimiento porque en esa casa que la tenía abandonada prácticamente, ingresó y se ha dado cuenta de que existía esa notificación debajo de la puerta, ¿no? Pero nunca fue, el proceso fue avanzado, pero nunca fue sentenciado. Y en el segundo proceso ya tiene hasta ejecución, ¿no? Tiene ejecución, cobro. Mi pregunta era, ¿en qué momento puedes hacer conocimiento al juzgado de dicho acto, ¿no? Porque él recién toma conocimiento, bueno, recién es el tema ahorita, ¿no? Pero recién le estoy hablando hace 6, 8 meses atrás que él tomó conocimiento de que ya existía ese proceso. Y bueno, y ahora ya el niño es grande, está en ejecución, está en cobro, está en medida cautelar y todo ese proceso, ¿no? Ya. Esa es una pregunta. Después quisiera preguntarle otra. Ya, en principio, el tema relativo a la litispendencia tengo que hacerlo en la primera oportunidad que tenga para realizarlo. Ahora, si usted me dice que ha habido notificaciones indebidas, tendría que analizar, tendría que ver el caso en concreto, porque, a ver, tengo que establecer si el domicilio verdaderamente a él le corresponde. El DNI que tiene él como domicilio es el mismo donde le han notificado, porque a veces yo he No, visto casos en los cuales las señoras, las alimentistas, ponen el mismo domicilio de ellas, ¿no? Y les terminan notificando y que obviamente él nunca va a tener conocimiento del proceso judicial y hasta que están presos recién se enteran que han tenido un proceso de alimentos, ¿no? efectivamente, el domicilio era de sus padres, entonces sus padres vivían en el extranjero y bueno, él trabaja en una mina en Cusco y acá no tenía nadie. Sus padres recién han regresado y él ha venido nuevamente de Cusco a vivir nuevamente acá porque no tenía nadie por qué venir acá, ¿no? Entonces por ese motivo su casa estaba con ese domicilio, pero la notificación estaba en el domicilio de sus padres, pero su domicilio sigue siendo el de siempre, ¿no? Acá en Pueblo Libre. O sea, no. Ya, pero en su DNI me refería, ¿cuál es el domicilio que tiene? Pueblo Libre. Pueblo Libre. Y lo Entonces, notificaron Callao. ¿y desde hace cuánto tiempo? Desde chico, 14, 15, ahora tiene 34. Ya, porque yo puedo argumentar eso, ¿no? En el proceso judicial usted podría señalar eso para pedir incluso la nulidad de este proceso en el cual no se ha ejercido o no se ha podido ejercer el derecho de defensa, se ha vulnerado el debido proceso y por lo tanto nunca se me notificó en mi domicilio real, que incluso lo puedo haber conocido, ¿no? A través de la RENIEC, que es público. Entonces yo creo que por ahí podríamos ir estableciendo un mecanismo de defensa que sería el tema de la nulidad de lo actuado. Claro, y mi pregunta era, ¿traería todo lo actuado hasta la ejecución, los cobros, todo lo traería nuevamente a cero? Tendría que ser así, porque si nunca se ejerció el derecho de defensa, más allá que haya un derecho a alimentar y todo esto, ¿no? Pero nunca se defendió, nunca tuvo la... Y cuídese porque yo he tenido por ahí un caso parecido, y ya recién el alimentista se enteró cuando terminó hace algún tiempo en cárcel, ¿no?
cuando ya le habían iniciado un proceso de omisión de asistencia familiar, y ahí recién se enteró del proceso y le habían estado notificando en el mismo domicilio donde vive la demandante, ¿no? Entonces, ahí hay cosas irregulares que también hay que tomar en cuenta, pero en concreto, sí, yo creo que podría plantear un tema de nulidad ahí. Ya. Y una pregunta referente a ello. ¿En qué, por ejemplo, usted acaba de mencionar, ¿no? Existe la persona que tiene su domicilio, figura en un domicilio, por ejemplo, Lince, y vive en provincia, pero se le notifica al Lince y nunca cambió su domicilio y se ratifica nuevamente cuando hubo hace 2 años, creo, se le venció su DNI, hizo el cambio no hizo el cambio de domicilio. Siguió viviendo supuestamente en Lince, pero vive en provincia. Ahora su demanda está en segunda instancia de apelaciones de alimentos. ¿Es posible que se apersone a ese proceso y cambie y varíe su condición? Me deja algunas dudas con relación a eso porque ya está en una instancia superior y como le digo, habría que ver si de repente, no sé si usted o de repente el anterior abogado o se han apersonado algo y tendría que, como le digo, analizar propiamente el caso, ¿no? Es un tema muy, muy especial y tendría que, para darle una respuesta más concreta y certera, eh, Ya. poder analizar el caso, como le digo, Porque en concreto. legalmente, dentro de los marcos legales, está debidamente notificado. He ahí la parte demandada que no ha hecho el cambio domiciliario, eso ya... El cambio domiciliario no lo ha hecho porque la demanda de alimentos fue en el 2018 y él ratifica su domicilio en el 2019. Entonces, la parte demandante se vuelve a mencionar sobre la ratificación del domicilio del demandado, ¿no? Y ahora ya está en segunda instancia y han dado un 25% de sus ingresos. A la parte demandante, pues obviamente no le interesa mucho que se presente al proceso, ¿no? En primera instancia ya está con sentencia y en segunda instancia, pues ya en abril van a dar van a ratificar la sentencia. Claro, y se supone que está en segunda instancia porque hubo un recurso de apelación, ¿no? Claro, por parte de la demandante, por supuesto. Entonces, antes del recurso de apelación debieron haber planteado el tema de la nulidad de todo lo actuado por vulneración del debido proceso y el derecho de defensa. Ya al haber impugnado, y si no han impugnado, estableciendo esta circunstancia, va a ser muy, muy difícil declarar la nulidad de todo, ¿no? Ok, Porque entonces, recuerden usted que la apelación contiene intrínsecamente el recurso de nulidad. Entonces yo hubiera planteado nulo todo el proceso en atención de vulneración, vuelvo a reiterar, del debido proceso, porque nunca se me notificó válidamente, este es mi domicilio real, sin embargo se notificó en un domicilio que no corresponde, ¿no? Y que he tomado conocimiento recién en este momento del proceso. claro, y entra a calificación, porque legalmente, como le digo, su DNI sí figura ese domicilio. Y cuando se vence, ratifica el mismo domicilio. Ya, Entonces, entonces, está un poco difícil que pueda sí, pedir la nulidad. ahí sí estaría bastante Y en complicado. segunda instancia tampoco se podría pedir la nulidad más que sumarse al proceso donde que ya está avanzado. Sí, yo creo que de todas maneras vamos a, como si tiremos la piedra a ver qué es lo que dicen, ¿no? Poner el conocimiento que se ha advertido o se advierte la vulneración del debido proceso en razón de que se ha emplazado a ver qué es lo que dice la sala, ¿no? A ver qué criterio puede tomar la sala, pero yo creo, como les digo, que si no se planteó la nulidad en la primera oportunidad que se tenía, ya es bastante, bastante complicado, ¿no? Bastante complicado. Doctor, nuevamente muchas gracias y bendiciones. Feliz año. Muchas No, a gracias. ustedes también. Muchísimas gracias por estar aportando también de alguna u otra manera, porque me interesa siempre las preguntas que ustedes pueden realizar porque enriquecen definitivamente la exposición. Gracias. Gracias. Feliz año también. Entonces, ¿alguna pregunta adicional? ¿Alguien más? Muchas gracias por
por tomar en consideración con relación a la exposición. Que pasen también un muy feliz año todos ustedes y ya estaremos en comunicación prontamente, nos estaremos viendo. Un abrazo, que les vaya muy bien. Muchas gracias, estimado doctor, por la ponencia. Gracias, estimados participantes, por su tiempo, por las clases. Gracias.